Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos, le doy la más cordial bienvenida a todos. Nos da mucho gusto que nos acompañen algunas personas aquí en este día. Hoy este día es muy especial porque estamos celebrando. ¿Qué celebramos? La independencia. No, estamos celebrando a Cristo. Estamos celebrando a Cristo y dentro de ese celebrar también nos gozamos porque el Señor permite un año más que en toda la República se conmemora un año más de independencia. Y estaba yo viendo el grito de independencia y veo cómo emotivamente, con un sentimiento lo gritan y las personas lo expresan y es algo que verdaderamente te enchina la piel cuando sientes y escuchas esto. Yo doy gracias a Dios por esos hombres que entregaron su vida por una soberanía que ahora tenemos en este país. Pero déjame decirte que ellos entregaron su vida por darle libertad a una nación. Cristo entregó su vida por darte libertad del pecado y de la muerte. Y eso trasciende más y va más allá de lo que nosotros podemos pensar. Entonces, cuando nosotros venimos a adorar a nuestro Señor Jesucristo, eso debe de motivarnos, no solamente en la emoción, sino en el corazón, venir con una convicción dispuesta a darle a Dios la honra, gracias, porque nos permite estar en este día, el día de hoy. Y muchos podemos pensar que estamos aquí porque tuvimos muchas ganas de venir, porque fuimos invitados, porque nos nació. No, en el mundo de Dios nada es casualidad. El que tú estés aquí es con un propósito y ese propósito lo va a definir Dios, no nosotros, es Dios. Y nos da mucho gusto que ustedes puedan estar aquí. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos da libertad, no solamente una libertad temporal, sino eterna. Jesucristo es quien nos quita a nosotros y nos limpia de ese pecado, de esa condenación de muerte. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 1 versículo 18. Miren, cuando esos grandes hombres de la patria murieron, fue para darnos libertad y tener una soberanía, ¿sí? Pero el Señor Jesucristo, Él entregó su vida y murió para darnos una libertad espiritual, para que nuestros pecados pudieran ser perdonados y no fuéramos condenados. Esos grandes hombres entregaron su vida por el país, por la soberanía. A todos los que nos están viendo, estamos aquí en México y en México se conmemora cada 15 de septiembre la independencia de México. Pero voy un poquito más allá, más a profundidad. La independencia de México, el celebrarlo, o la libertad que te dieron esos grandes hombres, no te libra de la aflicción, no te libra de los problemas, no te libra de la ansiedad, no te libra de tantas cosas que hay en tu mente, en tu corazón que pasamos, que estamos viviendo día con día, con día, con día, con día. De eso no te puede librar, pero de eso sí te puede librar Cristo Jesús. Venir a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar, dice nuestro Señor Jesucristo. Él trae descanso a las almas, Él trae descanso a los corazones, porque eso no te lo puede quitar un libertador natural, un hombre. Pero Jesucristo sí te lo puede quitar. Jesucristo no solamente eso, sino va más allá, más a profundidad. Jesucristo perdona tu pecado. Perdona tu pecado, porque ¿cuántos de nosotros no hemos pecado? ¿Cuántos de nosotros no estamos haciendo cosas que sabemos que están mal? Pero como convienen, no lo dejamos así, pero el Señor, cuando vamos a Él nos perdona. Dice en Isaías, dice así, a Isaías 1:18, venid a mí, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, pongámonos a cuenta con el Señor. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es lo que dice nuestro Señor. Eso ningún libertador te lo puede dar. Solamente Jesucristo te lo puede dar. Y entonces, sí, dice la palabra de Dios, entonces levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El que estés aquí no es casualidad. Hay un propósito de Dios y el que nos da verdaderamente libertad a nuestras vidas, no solamente temporal, sino eterna, es Cristo Jesús. Y para eso estamos aquí, para
poderle honrar, para poderle dar la gloria y la honra a Él. Y juntos, comunidad, como un solo cuerpo, también gozarnos por lo que esos grandes hombres de la patria hicieron y entregaron su vida. Jesucristo entregó su vida por nosotros. Nosotros que estamos dispuestos a entregarle a Él. A lo mejor no tenemos nada, pero nuestra obediencia sí. Sí. El día de hoy dispuse que nuestro hermano Eric nos compartiera de la palabra de Dios. Y bueno, le pido que lo haga. Va a pasar y nos va a compartir en este día la palabra de Dios. Lo dejamos aquí en este lugar. Ya conocen al hermano Eric, ¿verdad? Dice que está alistando. Se va a poner bello, dice. Quiere que lo vean bello en este día. Que miren cómo viene. Hoy, hasta el niño te dice. Gracias, pastor. Que Dios les bendiga, hermanos. Pues yo pensé que ya el pastor se había arrepentido. Y dijo, no, mejor predico yo porque soy peligroso. ¿Y qué creen? Que tenía un poco de razón, porque les voy a hacer un aguafiestas en este día. Pero les doy la bienvenida, sobre todo a los que nos visitan. Allá atrás de Lisa hay un varón que ya nos había visitado en una ocasión, ¿verdad, varón? ¿O no? No, bienvenido. Me da mucho gusto, pero así como en la forma que usted aplaude, que usted alaba a Dios, yo creo que usted ya había estado en algún lugar así. Ah, perfecto, ya conoce un poco de la palabra. Bienvenido, caballero, que Dios le bendiga. También acá enfrente tenemos a dos jóvenes ilustres que nos acompañan. Me da mucho gusto que estén aquí. Quizás para ustedes sea un poco raro, si no ¿habían estado en algún lugar así ustedes? No, entonces el lenguaje, las formas que nosotros usamos les parezca un poco extraño, pero con el tiempo lo van a superar, van a ver. Sí, a todos como primera vez nos pasa, pero bienvenidos, me da mucho gusto que hayan dispuesto su tiempo acá y como ya dijo el pastor, no es casualidad que ustedes estén aquí. Reciban un cordial saludo de todos. Mi nombre es Eric, que Dios les bendiga. ¿Sus nombres cuáles son, perdón? Marlene y Alexis. Ah, perfecto. Bueno, pues fíjense que hoy ya les voy a guardar un poco la fiesta después de haber pasado la embriaguez de las celebraciones. No estoy hablando de alcohol, de las celebraciones. Volvemos a la sobriedad, ya está pasando. Y normalmente nos sentimos muy patriotas en esos días, ¿no? Y todavía nos sentimos muy patriotas porque qué bello es México, qué bonito, qué lindo, pero en realidad nosotros y sobre todo los que vienen por primera vez nos hemos hecho preguntas que van más allá de nuestra nacionalidad, que van más allá de las celebraciones. Es ¿por qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué senda? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Cómo debo de vivir mi vida? Y esas son preguntas que trascienden más allá de las celebraciones, del nacionalismo, de los sentimientos. Hay inquietudes en este momento o más allá de las fiestas, y yo quiero que Dios vaya respondiendo a sus vidas, sobre todo a los que son nuevos. Quizás los demás sepamos, no lo hagamos, pero sepamos cómo Dios nos va respondiendo esto. Yo les quisiera decir que vamos a orar, que inclinen sus cabezas. Vamos a orar. Orar es pedirle al Señor, pedirle a Dios que Él nos dirija. Señor, te doy gracias en esta tarde porque tú nos permites estar hoy aquí reunidos como hermanos. Te damos gracias por la bella nación que tú nos has dado. Gracias porque podemos vivir en un país en donde podemos reunirnos, en donde podemos leer la Biblia, en donde nos llamamos cristianos. Cada vez es más complicado, no solo aquí en todo el mundo, pero hoy tú nos has dado esa oportunidad, Señor. Gracias porque no solo a las personas que vienen por primera vez, sino a todos nosotros nos has llamado con un propósito. No dejes que hagamos oídos sordos. No dejes que tomemos esto como un día más o que nuestro principal motivo por estar aquí sea la comida, Señor, sino que sea tu palabra. Nosotros no queremos solamente vivir por vivir, Señor, sino vivir para cumplir lo que tú nos has dado. Es allí donde encontramos la verdadera felicidad y el motivo de nuestra existencia. Te pido, Señor, que calles cualquier idea humana, que me des inteligencia, sabiduría para poderles compartir este mensaje a todos mis hermanos.
Ayúdalos a que sean solícitos, seamos solícitos a tu palabra, que podamos escucharlo y podamos atesorarlo en nuestro corazón. Yo te pido que este mensaje, así como ha sido de bendición para mi vida, sea de bendición para todos aquellos que están escuchando y que escucharán. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, como dijo el pastor, normalmente cuando se acercan estas fechas nosotros hablamos acerca de la libertad y los héroes que nos dieron patria y acerca de que tenemos una libertad más allá. Eso es un tema que va en relación a lo que estamos celebrando, pero yo quería escapar un poco de esa inercia. Yo quería escapar un poco de esos temas que venimos viendo cada año y hablar de algo que nos atañe a todos. Y yo decía, México es maravilloso, México es lindo, es precioso. Y vemos los videos y vemos cómo dan el grito y vemos nuestros paisajes y la música y entra un nacionalismo en nosotros que en ese momento amamos México, ¿no? Se nos hace tan bello desde Tijuana hasta Cancún, desde Tuxpan hasta el Pacífico, y tan glorioso, la gente también tan amable, y vemos los vestidos, los bailables, y por eso decía, y nos embriagamos del nacionalismo mexicano, ¿no? Nos sentimos hasta orgullosos. Pero ¿qué pasa cuando esa fiesta se acaba ya para el 16, para esas fechas, para el 17, y prendemos la tele? ¿Qué pasa? Puras malas noticias. Vemos que en realidad eso es solamente un espejismo, pareciera ser, porque México está lleno de sangre, de violencia, está lleno de corrupción, está lleno de tantas cosas, y ahí es donde yo quería decir, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para bendecir nuestra patria? ¿Qué podemos hacer nosotros para que este México sea diferente? Y entonces, estando meditando en esto, yo creo que el Espíritu Santo o Dios me dirigió para leer esto que vamos a estudiar, y les voy a pedir que se pongan de pie y que les presten unas Biblias, por favor, a nuestros invitados, y les busquen el texto que es Primera Carta de Pedro. Primera carta de Pedro, del apóstol Pedro, capítulo 2. Del verso 9 al 12. Los que lo tenemos nos ponemos de pie, por favor, en reverencia a la palabra. Y antes también les pido, por favor, antes de que empecemos a leer, que apaguen sus celulares, los pongan en vibradores para que nada nos distraiga, mis hermanos. Por favor. Vamos a leer. Y dice así la palabra de Dios, todos juntos: mas vosotros sois Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, hasta el 12. y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amén. Pueden tomar sus lugares. La mayoría de nosotros, que nunca hemos venido a una iglesia, que no hemos estado, formamos una idea y un pensamiento acerca de la Biblia y de los cristianos conforme a lo que nosotros hemos visto en las personas que dicen ser llamadas hijas de Dios. Como decía el pastor hace 8 días, nosotros los cristianos deberían de ser una Biblia abierta, ¿no? Qué fortuna cuando esas personas que nunca han llegado a la iglesia han visto a un verdadero cristiano. Qué fortuna y qué bendición.
Pero qué tristeza cuando han visto a una persona que es una piedra de tropiezo para ser como él, que es cristiano. Qué tristeza. La verdad es una profunda tristeza. Entonces, aquí Pedro nos va a exhortar, nos va a decir en un contexto también terrible de violencia, lleno de sangre. En el siglo I emergía una superpotencia mundial. Es una potestad que conquistó casi todo el mundo conocido, la extensión de Occidente la conquistó este imperio, controló a base de un ejército preparado, organizado, estructurado, un ejército como nunca había conocido el mundo. Construyó ciudades majestuosas, monumentos, tuvo avances arquitectónicos, tecnológicos, militares, económicos, sociales, culturales. En fin, se erigió como la potencia dominante y como pocos imperios lo han construido. Y construyó una bella nación, Roma. Pero detrás de toda esa fachada de Roma había algo. No todo era lindura, no todo era esplendor, sino debajo de ese velo radiante existía mucha oscuridad, como existe hoy acá. Detrás de estos bellos paisajes mexicanos también existe un tipo de oscuridad. La historia nos cuenta que esas atrocidades, esa maldad se derramaba desde la corona, desde los emperadores hacia todo el pueblo, ¿no? Desde las más altas esferas hasta los individuos quizás menospreciados, hasta ahí se derramaban. Había una descomposición social e individual. Eso era evidente. Yo creo que nos vamos sintiendo identificados. Justo en ese tiempo, en el desfile de los Césares, ahí en el siglo I, cayó la oportunidad de que un gobernante pasara a la historia por sus excentricidad, por sus excentricidades, por su forma de gobernar, y este emperador se llamó Claudio Nerón. Claudio Nerón gastaba cifras millonarias en festines, sus perversiones sexuales no conocían límite. A Nerón le importaba poco Roma y los romanos. Dice un historiador suetonio que a él le encantaba a veces que Roma perdiera las batallas, porque cuando Roma perdía una batalla, entonces él podría ir con los ricos y pedirles su dinero, justificando: perdimos una batalla, tienes que darme dinero para apoyar al imperio. Pero en realidad no era para apoyarlo a él, era para seguir con su derroche. Asesinó sin remordimiento a sus hermanos, a sus medios hermanos también, a todo aquel que se oponía o que representaba un peligro para quitarle la corona. No se tentó el corazón para envenenar a su tía y para dar muerte a su propia madre. Ese tipo de vida que fue tan licenciosa reflejaba la moralidad imperante en gran parte del imperio, en gran parte de toda esa sociedad romana que no veía mal, que veía con naturalidad el hurto, la mentira, el asesinato, la violencia, la corrupción, todo tipo de excesos y depravaciones sexuales, todos los abusos. Si el emperador era de esa calaña, podemos decir que se esperaba de todos aquellos que vivían en esa provincia, en ese esplendoroso imperio. Dice también Suetonio que allí insertos en esa cultura, en el libro de los 12 Césares, dice que allí insertos en esa cultura apareció un grupo pequeño que no tenía mucho poder. Apareció un grupo pequeño de personas, dice así, diferentes en todo. Comparados con el Imperio Romano eran nada, era un grupo de reciente creación. Y dice así: los cristianos, clase de hombres llenos de supersticiones nuevas y peligrosas, fueron entregados a suplicio. Dentro de ese mar de tierra, dentro de ese desierto moral, nació un grupo pequeño y emergió un grupo que se llamaban los cristianos. Dicen los romanos que llenos de supersticiones peligrosas, pero también nos dice, fueron entregados al suplicio. Y el mismo historiador después nos va a decir que uno de los suplicios, un tipo de suplicios que eran amarrados, inmovilizados y golpeados hasta la muerte. Por capricho, Nerón incendió Roma.
Dice así la cita, que desagradándole el mal gusto de los edificios antiguos, la estrechez y la irregularidad de las calles, hizo poner fuego a la ciudad. Duraron tales estragos 7 días y 6 noches. Mientras esto acontecía, Nerón estuvo contemplando el incendio desde lo alto de la torre de Mecenas, encantado, según dijo, por la hermosura de las llamas. Y vestido en un traje teatral, cantaba mientras Roma se incendiaba. Y no solamente satisfecho con eso, se aprovechó del caos y de la confusión y se dedicó al robo y al pillaje de todo lo que podía hacer. Era una situación complicada y difícil para la sociedad, más para este pequeño grupo de personas que no tenían poder alguno, que quién sabe de dónde venían, que quién sabe en qué creían, pero sí podían ver que eran diferentes en todo. Este grupo de personas, ese fue el contexto en donde el apóstol Pedro escribió esta carta. Por eso les narré todos estos acontecimientos, porque este texto que leímos fue escrito en ese momento, cuando Nerón estaba gobernando Roma. Algunos comentaristas dicen que el incendio de Roma fue un hecho tan impactante que toda una ciudad, imagínense, pues las casas eran en ese tiempo todas casi de madera. Había edificios, muchos de barro, pero las casas de la mayoría de la población eran de madera. Entonces, 6 días ardiendo Roma. Entonces, el hecho fue tan impactante que dicen algunos comentaristas que ese pequeño grupo de cristianos se angustiaron y se entristecieron de gran manera. ¿Por qué? Porque eran injuriados, perseguidos y torturados. No contento con eso, Nerón aparte le echó la culpa a los judíos y a los cristianos de que habían incendiado Roma. Él no quiso aceptar su culpa y entonces fueron más perseguidos, más injuriados, torturados. Ese grupo de seguidores de Jesús habían perdido toda esperanza. ¿Quién los iba a amparar? ¿Quién los iba a proteger? Pero el tono de la carta de Pedro, que podemos ver aquí en primera carta de Pedro, podemos intuir que los cristianos, ese grupo pequeño, pensaba que quizás Dios los había abandonado, que quizás el mal triunfaría, que ellos no tenían armas para defenderse y que no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. El imperio más poderoso contra un grupo de personas mínimos, sin preparación militar, sin armas, sin esperanza, pero Pedro sabía eso. Y Pedro de hecho ocupa, vamos ahí al libro, a la carta de Pedro, ahí en el capítulo 1, versículo 1 del 6 al 9. Pedro inclusive usa el lenguaje del incendio. No sabemos con precisión por años si Pedro lo haya escrito antes del incendio. Si lo hizo antes, los estaba preparando, y si lo hizo después, los estaba consolando. Y dice ahí, primera carta de Pedro, versículo 1 del 6 al 9. Dice así: en lo cual vosotros os alegráis. Estaba hablando de que ellos habían sido escogidos. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, que ser afligidos en diversas pruebas. Ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable. Quiere decir que no se puede expresar. Y glorioso, obteniendo al fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro les estaba diciendo: hermanos, conozco la situación y no es ajena a Dios de lo que están pasando, de la violencia, de la persecución, de las injurias. Conozco que están pasando, pero la vida del cristiano no es fácil. Ellos estaban ahí. Si ustedes leen el versículo 1, dice que son de la dispersión. Ellos ya habían sido expulsados de un lugar y llegaron a sentarse a Roma y en otras provincias romanas. Ellos ya habían conocido eso, y él les va a decir: Pedro, yo conozco eso, sé que no es fácil, sé que representa pruebas y que van a estar en diversas pruebas.
La vida cristiana no es una vida en rosa que nos libra de todos los peligros y de todas las pruebas aquí en la tierra. Sé lo que están pasando es muy duro, pero es un examen para su fe. Es un examen, es una prueba para ver de qué calibre es su fe, de qué tamaño es su confianza en el Señor. Los romanos pueden robarles el oro, pero su fe, más preciosa que el oro, no puede ser ni rasguñada por cualquier legión romana. Eso es lo que les está diciendo aquí Pedro. Pedro les dice, su fe está guardada en una bóveda celestial y es más preciada para Dios que el oro. También les dijo ahí en el versículo 8, refiriéndose a Jesucristo, a quien amáis sin haberles visto, Pedro les dice, yo sé que también por eso a veces han perdido la esperanza de que esto se componga, porque ustedes no conocieron a Jesús, ustedes no lo vieron, ustedes no estuvieron con Él. Y esto les puede producir dudas, incertidumbres, pero créanme, Él existe, es real. Yo, Pedro, que les escribo esta carta, estuve con Él. Comí de su mesa, estudié a sus pies, caminé con Él, vi sus maravillas, vi cómo murió, pero también vi cómo se levantó con poder de la tumba. Él vive, hermanos. Eso es lo que Pedro les estaba diciendo, los estaba consolando, los estaba animando ante tan dura situación. Y eso es lo que también nos está diciendo a nosotros en esta tarde, que enfrentamos este tipo de violencia, este tipo de maldad en el mundo. Y Pedro les dice, todo esto, en otras palabras les dice, todas estas circunstancias no se le han salido de las manos el control de Dios. Él sigue teniendo el control, Él lo ha permitido, es parte de un plan perfecto y glorioso, de un plan divino, que quizás a ustedes ahorita no pueden verlo, pero lo entenderán a la luz de la eternidad. Y déjenme decirles que después, a hoy, a 2000 años de eso, más o menos aproximadamente a 2000 años de eso, podemos verlo. ¿Cómo no se le salió de control a Dios? ¿Cómo el imperio romano tan avasallante, tan poderoso, que se esforzó por destruir a ese pequeño y no tan poderoso grupo de personas, no pudo hacerlo? Roma desapareció después de 500 años. Roma se extinguió. Aunque tenemos el legado de muchas cosas de los romanos, el imperio desapareció, pero ese grupo de cristianos inundó el mundo entero. Transformó el mundo entero. Ni Nerón ni todas sus legiones pudo hacerlos. Entonces Pedro tenía razón cuando él los animaba. Pedro quería animarlos y decirles, queridos hermanos, yo sé que ustedes han sido angustiados y están clamando por justicia en este mundo decadente. Yo sé que antes de que yo les escribiera esta carta, ustedes quizás se preguntaban, ¿qué tenemos que hacer? Y esa es la pregunta ahorita como mexicanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo esperamos? Parece que las cosas van de mal en peor, cada día hay más muertos, en México hay más muertos por homicidios que en la guerra de Rusia contra Ucrania. Separaciones, divorcios, violaciones. O sea, ¿qué podemos hacer los cristianos? ¿Cómo podemos esperar que esto mejore? ¿Cuál es nuestro papel en la decadencia de esta sociedad? Y el apóstol y Dios a través del apóstol Pedro les va a contestar. Y vamos a leer el verso 9. Primera carta de Pedro 2, verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces Pedro lo que les va a decir es, primeramente ustedes tienen que saber algo, tienen que entender y comprender ustedes también que han creído en Cristo, que el Señor los ha llamado y los ha reunido para formar de ustedes un pueblo. No están aquí en Roma por casualidad, no están en México porque así fue la suerte, sino que Dios los ha reunido para formar un pueblo, una nación, una comunidad especial para Dios mismo. Este grupo de personas que se encontraba en Roma no era un plan B, sino que habían sido amados, habían sido sembrados y pensados antes de la creación del mundo, nos va a decir ahí en la carta de Pedro también. Han sido no solo creados ni elegidos, también han sido adquiridos y comprados a un precio de sangre.
a un precio de sangre que Jesús, el que yo viví, decía Pedro, el que yo conocí, pagó por ustedes. Esa es la primera cosa que tienen que entender y que tenemos que entender los que hemos confiado en Jesús. Que somos un pueblo apartado, diferente para Él. La segunda cosa es que no solamente hemos sido reunidos como un grupo especial o diferente, sino que tenemos que responder a la pregunta: ¿para qué hemos sido congregados? ¿Para qué hemos sido separados de la demás gente? ¿Para qué? Para cumplir una misión especial. Eso es lo que les va a decir Pedro. ¿Y cuál es la misión especial? Que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La misión especial de ese pueblo y de este pueblo actual es que nosotros podamos mostrar, dar a conocer y reflejar las virtudes y las bondades del Creador, de aquel que nos trasladó de la oscuridad en que vivíamos a su luz admirable. Dice el verso 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La tercera cosa que tenemos que contemplar o ser conscientes es que la base de que nosotros hayamos sido, que Dios nos haya llamado, no está en nosotros, sino que ha sido por la misericordia de Dios. No fueron elegidos por ser los guerreros más avesados o los más fuertes o las personas más inteligentes. Hay miles de personas con habilidades superiores a nosotros, y los había en aquel tiempo. Ustedes no los elegimos porque sean tampoco los más bondadosos o los más buenos, sino que la base de su elección de este pueblo no está en ustedes, sino proviene de la compasión de Dios. De allí proviene de la compasión de Dios. No es del interior, es del exterior, de que Dios nos ha llamado. Así que no pueden sentirse también más que los romanos. No podemos sentirnos superiores a los que viven acá en México, a los delincuentes, porque la única diferencia entre ellos y nosotros es que Dios ha puesto en nosotros, en nuestro corazón, su gracia, su compasión, su amor. Esa es la única diferencia. Y ya que entendieron ustedes quiénes son, ¿para qué? ¿Quiénes son? Pueblo de Dios. ¿Para qué fueron llamados? Para anunciar las virtudes del Creador. ¿Y cuál es la causa de su elección? La misericordia. Ahora Pedro les va a decir cómo deben actuar y cómo deben comportarse en esta situación tan complicada. Después de mostrarles con autoridad y sabiduría la realidad espiritual de sus vidas, Pedro cambia el tono de su mensaje. Y ahora Pedro, con unas palabras tiernas de amor y de ruego, les va a decir ahí en el versículo 11. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Quizás los cristianos de allí, como los de ahorita, estamos esperando fórmulas mágicas para acabar con la maldad, o herramientas o armas que pudieran hacer el cambio, varitas mágicas, no lo sé, pero Pedro les va a decir cuál es una herramienta poderosa, y les está diciendo: queridos amigos, amados hermanos, entrañables compañeros, al pertenecer ustedes a una nación separada, aparte, ustedes deben considerarse como extranjeros y peregrinos en esta tierra. ¿Qué es un extranjero? Es aquella persona que habita en una tierra que no es la suya. Ustedes, cristianos, ciudadanos de Roma, ciudadanos de México y de cualquier país en el mundo, no olviden que su patria es una patria celestial. Esa es su verdadera patria. Ustedes deben de regirse por un código totalmente diferente del que se están rigiendo los ciudadanos romanos o mexicanos. Su diferencia debe notarse desde el código de vestimenta, de la forma de hablar, de pensar, de cómo usan su lengua, de qué placeres o de qué goces, de los principios y de los valores que son en su gran mayoría muy diferentes a los que se enseñan en esta nación y los que se enseñaban en Roma. Ustedes obedecen a eso. Ustedes tienen un rey al que deben honrar primeramente antes que a cualquier gobernante.
Ustedes poseen una constitución aún más elevada que debe ser cumplida por encima de todas las leyes humanas. Eso es ser un extranjero. Pero también les dice como a peregrinos, y esta palabra es preciosa porque lo que se está diciendo él, que los cristianos están aquí de visita y de paso por este mundo. Los peregrinos no se quedan a vivir allí, sino que solamente transitan por un corto tiempo. Y eso es lo que les está enseñando Pedro para combatir la maldad. Primeramente, que volteemos al cielo y que veamos que estamos aquí solamente un momento breve de nuestras vidas. Y esta idea la dice precioso ahí Hebreos 11, 13 al 16. Hebreos capítulo 11, 13 al 16. El escritor de Hebreos nos dice algo precioso. Está hablando de aquellas personas héroes de la fe. El capítulo 11 de Hebreos nos habla de los héroes de la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y les dice así, Hebreos 11, 13 al 16. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Yo tengo la versión Nueva Traducción Viviente. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Lo voy a leer mejor en la versión para que todos los tengan allí en la... No traía Hebreos, pero sí. Hebreos 11, del 13 al 16, dice así. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si se hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, esto debemos de considerarlo. Estamos de paso en esta tierra para cumplir la misión de proclamar y demostrar las virtudes de Dios. Nuestro rumbo, como dice Juan Bunyan, en el progreso del peregrino, es hacia la ciudad celestial. Eso es, hacia allá nos dirigimos. Hacia allá vamos. Eso es lo que Pedro quiere que entiendan ustedes y entendamos nosotros, que somos ajenos a este mundo, pero él también es consciente de que en este mundo sufrimos injusticias, que sufrimos también malas habladas y dicen cosas de nosotros. Y en esa situación nos dice algo. Pedro nos va a dar un arma con la que vamos a poder desarmar o enfrentar a aquellos que se oponen a la maldad que está enfrente de nosotros. Y dice, el problema no se soluciona que ustedes se vayan de Roma, que ustedes se vayan de México o que migren para Mérida, que es la ciudad donde hay menos delitos, ¿no? El problema no se soluciona así, cristianos. El problema se soluciona de otra forma, ya que su peor enemigo no está afuera de la puerta. No es Nerón ni sus legiones. Es una fuente que a donde quieran que vayan ustedes, va a ir con ustedes. Que donde quiera que estén, allí va a estar esa fuente de maldad. Y mientras el emperador Nerón quemó sus casas, sus graneros y sus templos, este enemigo incendia sus corazones con el fuego del deseo, de la duda, de la venganza, de la incredulidad, de la desesperanza, del desánimo, de la desconfianza. Este enemigo prende una llama de la inmoralidad sexual, de la impureza, de las pasiones sensuales, de la idolatría, de la hechicería, de la hostilidad, las peleas, los celos, los arrebatos de furia, la ambición, el egoísmo, las discordias, las divisiones, la envidia, las borracheras, del desenfreno y de muchos otros males que consumen la vida de ustedes, de sus familias y de la sociedad. Si ustedes voltean a ver, todo ese dolor que nosotros tenemos, todo ese sufrimiento proviene de un solo lado. ¿Y de dónde es eso? Del corazón y del pecado. Esa es la raíz de todos los males. De allí viene. Esos enemigos y deseos que están en su interior, que la Biblia los llama deseos carnales, esos son sus peores enemigos.
Y son los que ustedes deben de librar una batalla en contra de ellos. 24/7. Y dice ahí Pedro, ellos son la raíz y los culpables de todos los males. Como ciudadanos, ustedes tienen un privilegio que quizás los que no conocen de Dios no los tienen. ¿Y cuál es? Que tienen un poder para poder batallar, y no solo batallar, ganar contra estas pasiones. El poder de Dios, del Espíritu Santo. Dice el verso 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y dice Pedro, ya que ustedes están peleando y batallando con esos enemigos interiores, ahora sosténganse y guarden de conservar una buena manera de vivir entre los que no conocen a Dios. Es complicado porque nosotros siempre pensamos que nuestros enemigos son los de allá afuera, son los demás, pero nunca miramos hacia nuestro adentro. Decía Martín Lutero que el hombre tiene 3 enemigos. Y por orden de peligrosidad, decía que es el mundo, es decir, todas las cosas que nosotros podemos ver que nos invitan a hacer cosas malas. Ese es uno. El otro es Satanás, el que susurra cosas a nuestros oídos. Pero el peor de todos somos nosotros mismos. Nuestra maldad que aún habita en nuestros corazones. Ustedes piensen cualquier tipo de maldad que se les venga a la mente y verán que de fondo, detrás de esa maldad, siempre hay un pecado. Siempre hay un deseo, una perversión. Ese es el verdadero enemigo con el que nosotros tenemos. Y aquí cuando decía Pedro que nosotros tenemos que, en el verso 11, batallar, que abstengáis quiere decir que nosotros los vamos a tener fuera, distante, y nos vamos a mantener alejados de ellos. Pero después de que hagamos eso, vamos nosotros a mantener nuestra buena manera de vivir. Vamos a mostrar nuestra credencial, nuestra identificación de la ciudadanía de la cual somos llamados. ¿Y cuál es esa credencial? ¿Qué dice atrás esa credencial? No dice lo que nosotros describimos. Esa credencial y esa constitución dice que nosotros debemos demostrar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Esas son las leyes de esta constitución. Cuando ustedes hagan esto, ahí dice una parte del versículo 12, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Aquí lo que está diciendo Pedro es que si nosotros nos alejamos de los malos deseos y nos mantenemos en las buenas prácticas, va a llegar un día que de los que nos que están viendo, un día Dios va a tocar sus corazones, los va a visitar. Un día. Y se van a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué si estás enfermo y no tienes esperanza de vida, por qué estás gozoso? ¿Por qué no te derrumbas ante la muerte de un familiar? ¿Por qué si te dicen mentiras, tú respondes con bendición? ¿Por qué si te golpean, tú no ejerces venganza, sino todo lo contrario? Eso es lo que se está diciendo aquí Pedro. Un día cuando ellos vean eso, los que se burlen, los que se desprecian, terminarán viendo las buenas obras y alabarán a Dios. Terminarán viniendo, por el ejemplo que tú das, terminarán viniendo a Jesús. Pedro les da una arma poderosa a esos cristianos y nos las da a nosotros para cambiar la sociedad. Quizás podemos haber esperado otro tipo de arma. Un conjuro, una oración especial, una varita mágica que transformara la sociedad, pero no, Pedro les da esta arma tan especial para bendición propia de nuestras familias y de nuestro México.
Es un arma tan eficaz como la oración, como la lectura de la Biblia, es tan precisa como el ayuno. Y esta arma poderosa se llama testimonio. Se llama testimonio. El testimonio, nos dijo Pedro, se construye de dos partes: de abstenerse de los malos deseos y de participar de las buenas obras, porque muchas veces los cristianos no solo deben de conocerse por lo que no hacen o dejan de hacer. Dicen, somos cristianos porque no tomamos, no, en el mejor de los casos, no tomamos, no decimos malas palabras, no decimos albures, no tomamos, no golpeamos a las esposas, no hacemos esto. Pero un cristiano no solo se debe de caracterizar por lo que no hace, sino por lo que hace. Eso es el testimonio y ese es el arma poderosa que Dios dio a la iglesia del primer siglo y que sigue dando a la iglesia de hoy en día para transformar la nación. ¿A quién de nosotros no nos gustaría vivir en una sociedad limpia y apartada, alejada de los vicios, del dolor y del sufrimiento? Nos gustaría crear Cristianolandia, vivir allí. Pero tristemente no es el caso, mis hermanos. Eso algún día lo veremos allá en la patria celestial, pero aquí en la tierra no va a pasar y no acontecerá. La solución no es que cambies de trabajo, que cambies de compañeros de trabajo, que cambies de vecinos, que cambies de proveedores, que te mudes a otro lugar, que cambies los miembros de tu familia ni del país. Esa no es la solución. Jesús les dijo ahí en Juan 17, en el Evangelio de Juan 17. Y el verso 13. Vamos a leer desde el 13 al 17 y dice así: pero ahora voy a ti, está hablando Jesús, y hablo esto en el mundo para que tengáis mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo son del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús nos dijo, la solución no es que nos vayamos y conquistemos Marte, ahora que están de moda los extraterrestres. Esa no es la solución, mis hermanos. La solución está en que nosotros obedezcamos la palabra del Señor. Hermanos, sobre todo los que conocen a Dios, quizás los que vienen por primera vez, les decía, se les puede notar algo extraño, pero les voy a dar armas para que ustedes conozcan a los que son verdaderamente cristianos y tienen un gran reto los que están cerca de ustedes y todos nosotros, mis hermanos. Ustedes son una Biblia y somos una Biblia abierta para aquellos que no conocen de Dios. Muchas personas forman sus ideas acerca de Dios, principalmente de las personas que afirman pertenecer a la familia del Creador. Y como les decía, hay profunda tristeza cuando ellos alegran con razón y con verdad ser cristiano no, para ser como Él, mejor así. La solución para transformar ese mundo y transformar la sociedad empieza desde nuestros corazones, batallando contra los malos deseos y manteniéndonos en las buenas prácticas. La decisión y el corazón de un creyente tiene más implicaciones de lo que nosotros nos podemos imaginar. Un buen testimonio se puede expandir como lo hicieron los primeros cristianos del primer siglo. Se expandió hasta 2000 años y se expandió a todo el mundo. Esa es la solución, pero empezó en sus corazones. También la historia nos narra cómo cuando ellos eran torturados o llevados a suplicio, no renegaban, sino que morían cantando. Y los romanos se preguntaban, ¿cómo es posible que estos cristianos hagan eso? ¿Cómo es posible que cuando los golpeamos ellos no nos agredan? ¿Cómo es posible que ellos atiendan a nuestros enfermos? Dice la historia que los romanos a veces cuando tenían enfermos
los sacaban a la calle para que se murieran y no contagiaran a la familia. Y llegaban los cristianos y los atendían. Los romanos despreciaban a los que no eran de su nación. Eran racistas. Y la Biblia de los cristianos les enseñó y les dijo: ya no hay judío, ni gentil, ni griego, ni mujer, ni esclavo. Todos somos uno en Cristo. Los romanos del primer siglo decían que las mujeres no valían nada. Solamente servían para tener los dotes, para tener la herencia de los padres y para tener hijos. Y Jesús les enseñó que no eran así. Los cristianos enseñaron eso en la sociedad. Los cristianos fueron sal y luz de este mundo. ¿Y nosotros qué somos, hermanos? ¿Alguna vez te has preguntado por qué no naciste en Alemania o en China, en Australia, en Brasil o en Estados Unidos? Dios tiene planes y propósitos. No es casualidad en donde trabajas, en la escuela a la que asistes, en el lugar donde vives, en los lugares de esparcimiento, en el gimnasio, en el mercado, en la oficina, en el metro, con las personas que te cruzas. No es casualidad que estés ahí, que los amigos, de cuáles amigos te rodeen, del jefe que te tocó, de los proveedores, de la familia que tienes. No es casualidad, hermano. Dios ha usado hombres y Dios te ha puesto a ti y te ha elegido entre tantos mejores que nosotros que Él tiene, y te ha elegido ahí para una cosa: para que esa sociedad, para que ese grupo de personas reciba bendición a través de ti. Esta sociedad recibe el impacto de tu testimonio y te está observando todo el tiempo. Está viendo cómo reaccionas ante las cosas, cómo vives. ¿Cómo reacciona un hijo de Dios a la violencia, a las injurias, a la injusticia? Consideramos a México, que amamos tanto, como un lugar en donde nuestra luz, aunque pequeña sea, tiene que brillar para que los hombres vean el amor y la misericordia del Padre. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara para esconderla debajo de un cajón, sino que la pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en casa. Así dejen ustedes brillar su luz ante toda la gente, para que las buenas obras de ustedes brillen de tal manera que la gente alabe al Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos.